El Mundial de Sudáfrica 2010 fue todo un éxito, tanto para España, que logró cargar por primera vez la Copa del Mundo, como para Francia e Italia, que tuvieron una de sus peores participaciones mundialistas en su historia, también teniendo una de las mejores canciones mundialistas. Pero detrás de ellos, Sudáfrica fue el primer y único país africano en tener una sede para esa competición. Seguramente sí, o seguramente no, te he preguntado cómo logró Sudáfrica obtener la sede mundialista, ya que el 84% de las personas pobres habitan en el continente africano, dando a entender que África es el continente más pobre del mundo. También, cómo lo logró tras la crisis del racismo y de la crisis política que vivieron por mucho tiempo en años atrás. Y otra cosa es que la política tiene que ver mucho al ser el país encargado de una sede mundialista en cualquier evento deportivo. Si quieres tener algún evento deportivo en tu país, todo debe transcurrir con el pasar de los años y con el avance deportivo. Eso sí, dependiendo mucho de las federaciones deportivas y del gobierno de tu nación. A nosotros nos gusta informar claro y bien detallado los temas, y para esta ocasión se necesitaría saber cómo era Sudáfrica desde su independización. Así también puedes entender tú cada cosa que explicaremos, porque todo va coincidiendo poco a poco y así toda esa vaina. Ahora sí, comencemos con este curioso e interesante tema. Debido a que Sudáfrica fue uno de los primeros países del continente africano en independizarse en 1910 con el nombre Unión Sudafricana, el avance económico en el país fue mejorando mientras pasaban los años. Y es que Sudáfrica es uno de los países que dan salida a las millones de personas atrapadas en la pobreza. El 64% de los habitantes en el país viven de manera urbana, pese a que el país tenía grandes conflictos racistas anteriormente. Aunque no lo creas, Sudáfrica fue un país lleno de racismo, pese a que la mayoría de los habitantes eran de raza negra. Cabe recordar que desde mucho más antes había neerlandeses que invadían gran parte del sur de África, siendo uno de esos Sudáfrica. También Sudáfrica era colonia de Inglaterra y de India, por lo que la raza blanca e india también fue creciendo en el país, generando separamiento en la población por grupos étnicos, hasta que luego de 3 años que finalizó la Segunda Guerra Mundial, el Partido Nacional de Sudáfrica tuvo el poder, queriendo ser similar a la Alemania nazi, creando el famoso Apartheid, cuyo significado en el idioma Afrikaners, un idioma mítica en Sudáfrica y en Namibia creada por los neerlandeses, significa separación. El Apartheid era un conjunto de leyes que establecían un sistema de desigualdad y discriminación hacia la población negra e india de Sudáfrica, por lo que las leyes eran primero el blanco. Un claro ejemplo era en los derechos de votos, que solo podían votar los blancos, o que los blancos podían viajar libremente, en cambio las otras razas no. Lo mismo como que los blancos debían generar más dinero que un negro en cualquier tipo de trabajo, y así en más separaciones y diferencias. El Apartheid era el dominante del país, generando en 1960 una masacre en donde murieron 69 personas de raza negra, contando niños, adultos y adultos mayores, por lo que el primer ministro de ese año, Bolworth, propuso a los blancos que se pronunciaran a favor o en contra de la unión que tenían con Reino Unido desde 1910, en donde la mayoría de los blancos votaron en contra, así independizándose del Reino Unido pero no de la Commonwealth, haciéndolo recién en 1961. Tras esto se cambió el nombre del país a Sudáfrica. En 1962 el Apartheid metió presión a Nelson Mandela, sí, ese mismo sudafricano que está en todas partes que se habla de este país, y es que él es una de las principales piezas de esa historia. Bueno, el motivo por lo que fue a la cárcel es por un supuesto acusamiento de conspiración para derrocar al gobierno. Ahora que ya sabemos de la historia de Sudáfrica, nos vamos metiendo ahora sí al deporte. El Apartheid en Sudáfrica fue creciendo más y peor, siendo uno de los países más ignorados y odiados por las demás naciones. También trayendo como consecuencia al país como expulsiones de la FIDE en 1972, que era como una FIFA pero en ajedrez. De igual manera con el tenis, también teniendo suspensiones por varios años por parte de la IAAF, que también es una FIFA pero en el atletismo. Y también hasta por la misma FIFA, en 1963, por lo que la RCA, la Asociación Sudafricana de Fútbol, escucha lo que hizo, propuso ingresar a un equipo blanco en la Copa Mundial de 1966 y un equipo negro en la Copa Mundial de 1970. Debido a esto, la FIFA sancionó a la selección de fútbol de Sudáfrica en no poder participar en ningún torneo oficial desde 1974 hasta 1992, y así en 5 deportes más, que en un momento te diremos cómo y por qué se volvió a probar, y todos en ese mismo año. Pero no solo ocurrió eso, ya que también en 1963 la COI, el Comité Olímpico Internacional, decidieron no invitar a Sudáfrica a los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964, ya que Sudáfrica seguía con el racismo y no quería llevar a los competidores negros a las Olimpiadas de Tokio.
Entonces el gobierno sudafricano, al ver que no iban a participar en el mayor evento deportivo internacional, no se quedaron con las manos vacías y crearon sus propios juegos, llamados Juegos Sudafricanos, en donde siguieron con sus leyes de primero al blanco, comenzando el torneo para los blancos de febrero hasta marzo y para los negros de abril hasta mayo, invitando también a competidores extranjeros. Igualmente sucedió en los Juegos de 1969, aunque en esta vez la COI expulsó oficialmente a Sudáfrica. Lo mismo ocurrió en 1973, pero en el fútbol jugando entre ellos mismos, pero con equipos por raza de color de piel, siendo 4 equipos: blancos, negros, color e indios. En 1981 Sudáfrica seguía con sus juegos, pero en esta vez internamente sin ninguna invitación de país del exterior. Y por último que se hizo en 1986, pero ahora sí con extranjeros. Sudáfrica vivía una crisis del apartheid y cada vez más grave, por lo que en 1989 hubo un golpe de estado, pero en esta vez la gente ya no estaba chancando sus ollas afuera. Cambió de presidente a Peter Botha por Frederick de Klerk, en donde el primer héroe sin capa de este inicio liberó a Mandela en 1990, tras haber tenido conversaciones políticas. Luego que Mandela salió de prisión, iniciaron el primer paso para que Sudáfrica vuelva a la normalidad enfrentándose ante el apartheid, empezando con negocios con otros países para que ayuden a Sudáfrica. Y así, Mandela consiguió su propósito derrotando al apartheid en 1991. Y como Mandela gobernó el país en 1994, desde entonces a ese año se le considera el nacimiento de la democracia en Sudáfrica, ya que Mandela hizo una limpieza en las leyes. Tengo una buena educación, puedo elegir. Puedo usar el mismo baño público que los blancos, porque ya no tenemos segregación racial. En mi vida, la lucha por la libertad sí ha dado frutos. Desde que se fue el apartheid, todos los habitantes de Sudáfrica tenían sus derechos por igual. Las leyes pasadas cambiaron, y ahora era un país democrático. Sudáfrica dejó de ser odiado e ignorado por los demás países, queriendo tener de vuelta la confianza del resto del mundo. Las federaciones de los deportes que expulsaron y suspendieron a las selecciones de Sudáfrica al ver el cambio del país sudafricano y ver que ya no había racismo estricto por parte del gobierno, reintegraron los deportes para la selección de Sudáfrica, aprobando la mayoría en 1992, igualmente en la COI, que aprobó Sudáfrica para su regreso a las Olimpiadas de 1992 en Barcelona. Pasaron 43 años para que Sudáfrica salga de esta crisis política, pero económicamente siempre estuvo bien. El país sudafricano empezó a tener igualdad de razas a poco y se aceptó el casamiento interracial. Desde ese momento recién empezó los proyectos a futuro, en donde Mandela, pese a que fue presidente de 1994 a 1999, siendo el primer presidente negro de su país, podía ayudar a su patria en lo que necesitaba, pero empezando en la desigualdad, queriendo la unión entre razas, y para eso usó la manera más estratégica para la unión del país: el deporte. Los gustos por raza de Sudáfrica son así: a los blancos les gusta el rugby, a los angloparlantes prefieren el cricket, y los negros, que es casi toda la población, prefieren el fútbol. Y como Mandela era bien apasionado al deporte, especialmente al fútbol, quería que su país tenga la confianza de los demás países. Desde los años 80, en el continente africano, contando todos los países en general, comenzó a crecer la idea de la realización de una Copa Mundial en África de cualquier tipo de deporte, apoyado por todos los habitantes, ya que el crecimiento y desarrollo del fútbol en dicho continente se reflejaba en el progreso de las selecciones del mismo en diversos torneos mundiales. Aunque la Copa Africana de Naciones ya existía desde 1957, teniendo la sede Sudáfrica en 1996 y en 2013, campeonando Sudáfrica en la primera, igual el continente africano quería llevar un mundial deportivo en su continente. Sudáfrica, al mando de Mandela, se adelantó y su proyecto de unión empezó realizando el primer mundial en su país en 1995, y en esta ocasión de rugby, ya que era el deporte más apasionado por los afrikaners, o sea por los blancos de Sudáfrica, siendo todo un éxito y siendo Sudáfrica el ganador, pese a volverse a afiliar a la Federación Internacional 3 años antes. Con este evento deportivo, los negros y blancos ya no se veían diferentes o desigual como antes. La unión en el país se estaba extendiendo. Sudáfrica se fue uniendo democráticamente poco a poco. Tras la creación de los Juegos Panafricanos en 1965, Sudáfrica tuvo la sede por primera y única vez en 1999, tras tener la economía necesaria para realizarlo en Johannesburgo, siendo Sudáfrica el país con más medallas en esas Olimpiadas. Eso sí, teniendo competidores multirraciales. Comenzaba el siglo XXI y el proyecto de la paz y de la unión por parte de Mandela seguía, ahora tratando de tener la sede del Mundial de Cricket, obteniéndolo para el año 2003, junto a Kenia y a Zimbabue.
en donde Sudáfrica se empezó a volver un país con sedes deportivos exitosos, ganándose la confianza por las demás federaciones. Además, fue el anfitrión de la cumbre de la ONU sobre el desarrollo sostenible en 2002. Ahora, como ya sabemos que Sudáfrica se volvió un país con buena política, economía y en un país apto para grandes eventos deportivos, te diremos cómo Sudáfrica tuvo la sede mundialista, ya que para ese evento deportivo se necesitan nuevos estadios con mayores capacidades de público y Sudáfrica no tenía los estadios que pedía la FIFA para realizar un mundial de fútbol. Pero todo esto se armó y se solucionó así. Para el Mundial del 94 en Estados Unidos, Marruecos fue el primer y único país africano en participar para obtener la sede del Mundial de dicho año, en donde estuvo casi nada de tener la sede, siendo derrotados por los americanos por 3 votos debido a la alta economía y a la experiencia en eventos parecidos. Otro dato es que los que votan son cada miembro del comité ejecutivo de la FIFA, siendo 24 personajes. Marruecos siguió en la participación para la del Mundial 1998 y 2006, pero la economía regular en el país y habiendo países por delante en mejores estados, Marruecos no era la elegida. Pero Marruecos no fue el único país de África en participar para la sede de 2006, sino también ahí fue Sudáfrica, siendo la primera participación para los sudafricanos tras presentar su candidatura y ser aprobada por la FIFA gracias al planteamiento de rotación continental, en el cual era una de las favoritas para conseguirlo. Aparte, Joseph Blatter, quien fue presidente de la FIFA entre el año 1998 hasta 2015, sí, ese que se burlaron de sus sobornos, aclaró en el año 2000 que quería que el Mundial de 2006 sea en África, en donde Marruecos, Sudáfrica, Brasil, Inglaterra y Alemania fueron los 6 países candidatos. Y es que hasta en los votos lo ven como rondas eliminatorias, ya que el que va teniendo menos votos va quedando descartado para tener la sede, y así se va yendo uno por uno en cada ronda de votos, hasta tener al final al país que llegó a la última ronda, en donde Marruecos fue el primer descartado por menor cantidad de votos, y así se fue pasando ronda por ronda en las elecciones hasta que el último quedó Alemania y Sudáfrica, obteniendo Alemania la sede para el Mundial 2006 tras tener 12 votos y Sudáfrica 11 votos. En el 2001, tras la dolorosa derrota de Sudáfrica por un voto, Joseph Blatter confirmó oficialmente que el Mundial 2010 se realizará en África, en donde Sudáfrica dio vuelta a la página y se volvió a preparar para ser ahora sí el elegido. Los rivales de Sudáfrica para la sede del Mundial 2010 en estas ocasiones fueron el mismo Marruecos, Libia, Túnez, Egipto y Nigeria, siendo los dos últimos con gran economía en el continente africano. Aquí fue un tipo Pixau, uno a uno fue cayendo, empezando con Nigeria abandonando la carrera en un comienzo sin presentar su candidatura oficialmente ante la FIFA. Luego fue Túnez, que al ver que habían mejores candidatos, quiso juntarse con Libia para los dos ser la sede. Pero esa norma estaba en contra de los reglamentos de la FIFA para ese mundial, por lo que Túnez y Libia también se retiraron de la participación. Quedando 3 países sobrevivientes, se llevó las votaciones en 2004 en Zúrich, Suiza, en donde Egipto fue el primer eliminado, quedando el último Sudáfrica y Marruecos, generando diversas dudas por los comités ejecutivos de la FIFA, ya que Marruecos quedaba entre la frontera hacia Europa y Asia, uniendo a los 3 continentes, también teniendo contactos con Europa. Y Sudáfrica se presentaba con una economía superior a la de Marruecos, y con experiencias de eventos deportivos en su país, que ya lo hemos comentado, solo que su única debilidad era que era un país con mucha delincuencia. Sudáfrica, con sus habitantes de pie mirando a la pantalla gigante que había puesto el gobierno en las ciudades más pobladas de este país, Sudáfrica fue elegida tras obtener 14 votos sobre 10, siendo los votos para Sudáfrica elegidos con el apoyo de Latinoamérica y el de Marruecos por el apoyo de algunos países europeos y asiáticos. Pero luego recién en 2015 el periódico inglés The Sunday Times, un diario conocidazo, publicó un reportaje en donde reveló que el proceso de asignación del Mundial de 2010 fue ganado realmente por Marruecos, pero Sudáfrica o Mandela había pagado sobornos para alterar el resultado final. Y esto es casi probable, ya que Joseph Blatter fue el presidente de la FIFA más polémico y corrupto de la historia, que por cierto ahora está siendo investigado por la FBI. Joseph Blatter tenía un gran aprecio a Mandela por la persona quien ya era en ese tiempo, confiando también que el Mundial 2010 en Sudáfrica iba a ser todo un éxito, ya que el mismo Mandela dijo que Sudáfrica tenía todos los recursos necesarios para albergar el Mundial de fútbol. Uno de los motivos por los que Sudáfrica pudo obtener la sede para el Mundial 2010, aparte de la buena economía y tener el idioma inglés como la más usada, es que ya contaban con mejores estadios, campos de entrenamiento, transporte, telecomunicaciones y centros médicos adaptables.
Sudáfrica y sus habitantes iniciaron los preparativos en 2007, en donde aproximadamente 1.100 millones de dólares fueron aportados para las construcciones y remodelaciones de estadios, pero saliendo de lo económico, también confirmaron que contarían con 10.000 policías nacionales para el Mundial. El Mundial 2010 se iba acercando cada vez más, y el desarrollo de los preparativos en Sudáfrica estaba un poco retrasado, por lo que el exfutbolista y presidente del comité organizador de aquel tiempo, Beckenbauer, manifestó su preocupación por el retraso y sobre la posibilidad de ofrecer otra sede para la Copa del Mundo, por lo que la FIFA manifestó que la sede no será cambiada y que se valoraría solo en caso de algún desastre natural. Luego en 2008, Joseph Blatter ya estaba pensando en el posible cambio de sede, debido a que el estadio Nelson Mandela Bay no estaría a tiempo para la Copa Confederaciones de 2009, estando como posibles alternativas para la sede mundialista Australia, España y Estados Unidos. Por lo que varios medios ya daban casi hecho el cambiazo entre Brasil y Sudáfrica, Brasil en 2010 y Sudáfrica en 2014. Finalmente, el estadio a honor a Mandela estuvo construido a tiempo, por lo que en fines de 2008 Joseph Blatter descartó las alternativas y confirmó ahora sí oficialmente que el Mundial 2010 se realizará en Sudáfrica sin ningún reclamo. Para ser más completos, te explicaremos cuáles fueron los estadios que construyeron para dicho evento. Empezaremos hablando en qué ciudades del país iban a ser las sedes. En 2015 se presentó una prelista en donde decía que los partidos se iban a jugar en 13 sedes en 10 ciudades, donde después de tiempos fue reducida a 10 sedes en 9 ciudades, teniendo una sede cada una de estas ciudades: Durban, Puerto Elizabeth, Polokwane, Nelspruit y Bloemfontein, y también una sede en 2 de sus 3 capitales de Sudáfrica, Ciudad del Cabo y Pretoria, y de Johannesburgo, que fue la única ciudad con 2 sedes. Pese a que ya habían estadios nuevos y modernizados para los eventos pasados, los nuevos estadios para ese mundial fueron 5, 2 de ellas demolidas y vuelta reconstruida, y las otras 3 totalmente nuevos. Empezaremos hablando con el estadio Green Point, un estadio construido en el 2009 en la Ciudad del Cabo con una capacidad de 55.000 espectadores. El costo de ese estadio fue de 605 millones de dólares, siendo el más caro de todos. También fue el estadio Moses Mabhida en Durban, construido en 2009 con una capacidad de 62.760 personas y con una inversión de 178 millones de dólares. Otro estadio también fue el Peter Mokaba, ubicado en Polokwane. Este estadio se terminó de construir en 2010. Tiene capacidad de 45.264 personas y una inversión de 17 millones. El estadio Mbombela de la ciudad de Nelspruit es otro estadio de esta lista, construido desde 2007 hasta 2009, con una capacidad de 43.589 espectadores y con un costo de 178 millones de dólares. Y por último, el estadio ya mencionado Nelson Mandela Bay, ubicado en la ciudad de Puerto Elizabeth, armado entre 2007 al 2009, con una capacidad de 48.000 personas. El costo de ese estadio fue de 150 millones de dólares, o 1.100 millones de rands, que es la moneda sudafricana. Los 5 estadios ya construidos anteriormente solo los remodernizaron como en asientos nuevos, mejoraría de luces y esos pequeños detalles para que el público se sienta satisfecho. Otro dato a mencionar es que estos estadios lujosos y caros parece que solo fueron para el mundial, porque después no se llenó ni el 20% de capacidad de espectadores, pese a que sí habían partidos de fútbol en esos estadios, por lo que ahora andan casi abandonados y con el COVID aún más. ¿Y por qué te hemos dicho todo esto? Pues para ser más completos y hablar de todo, y así se va haciendo más entendible cada punto del tema. Ahora seguro te preguntarás, ¿de dónde sacó toda esa millonada Sudáfrica? Pues tanto el gobierno como la RCA de aquel tiempo pidieron préstamo de dinero a federaciones de fútbol de diversos países, tanto de los países que estaban a favor de la sede. También recibió de la FIFA una gratificación de 100 millones, que sumado a los ingresos publicitarios y resto de beneficios, trajeron como consecuencia un balance total de 3.000 millones de dólares en pérdidas, que hasta ahora deben muchas deudas, pese a que el gobierno podía gastar esa millonada en algún otro beneficio necesario en ese país. Por cierto, también haremos un video sobre las deudas que generan los mundiales, así que atentos. Y llegó el día más esperado por toda África, 11 de junio de 2010, la inauguración y el primer partido. Y pese a que Sudáfrica fue el único país en la historia de los mundiales en tener la sede y no pasar de ronda, siendo su segunda participación en un mundial, el objetivo de Mandela se logró,
fue la cabeza para que el mundial de rugby, cricket y de fútbol, que eran los deportes favoritos de cada raza de piel del país, genera la unión de la población sudafricana, o mejor dicho, de todo África, ya que los bailarines, voluntarios y los demás participantes fuera de la cancha eran de diversos países africanos. Fue tan asombroso y sorprendente el Mundial de Sudáfrica que los elogios fueron más que todo a Mandela, inclusive recorriendo la cancha en la previa de la final de dicho mundial y teniendo de reconocimiento por parte de Blatter como el apodo de el arquitecto del mundial, declarando también estas palabras hacia Mandela. Vos sos el verdadero arquitecto de la Copa del Mundo. Tu presencia y compromiso lo hicieron posible. Ahora, la primera Copa del Mundo en África es una realidad. En conclusión, los principales motores para que el mundial se realice en Sudáfrica fueron Joseph Blatter, quien siempre confió en Sudáfrica y quien ayudó a que tengan la sede. También estaría Nelson Mandela, que tuvo la idea, los contactos y el propósito que quería llegar. Luego está el equipo de la RCA, que se encargó del mejoramiento de los estadios y de los pequeños detalles que se encarga cada federación de fútbol. Y por último, el gobierno, que en todo momento estuvo a favor, realizando las mejorías a las calles, hoteles, etc. También aportando en los pagos de los estadios y de los voluntarios y policías. Sudáfrica estaba de fiesta, el turismo fue creciendo y la desigualdad desapareciendo. El sueño de Mandela cambió a toda una nación, con libertad, paz y vida normal. Y fuera de los objetivos de Mandela, así como el primer país africano, tuvo la sede para el Mundial 2010 luego de un siglo de su independización y de 16 años de democracia. En este mismo video pensaba incluir la historia de la mascota y de la canción del mundial, pero se iba a alargar más el video, así que haremos una segunda parte de eso en otro video, y les recomendaría que lo vean porque es bastante curioso. De Mandela aprendí que debemos ser democráticos, y lo que más importa aquí es tu opinión, así que eres libremente de comentar este video, y si deseas puedes decirnos sobre de qué tema o qué historia te gustaría que hablemos. También hacemos directo en Twitch de modo carrera en FIFA 21. Más información ahí arribita y el canal de Twitch y en nuestra página de Facebook en las descripciones de todos nuestros videos. Gracias por llegar hasta aquí. Somos Al Toque y hasta la próxima.